¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Matergia y vamos a irnos ahorita mismo a Capilla del Monte directamente para conversar sobre los más recientes avistamientos que se han dado ahí. Bueno, es una zona clásica, ¿no? Dentro de la ufología ya prácticamente, pero actualmente todavía sigue sorprendiendo a las personas que están yendo a tanto a vivir como a ver, de repente buscan tener una experiencia, ¿no? Y sobre todo en Argentina, que varias figuras, incluso hasta del espectáculo, han estado comentando experiencias increíbles en Capilla del Monte. Y bueno, y para conversar sobre las mejores grabaciones, creo que se han podido captar ahí, vamos a hablar con nuestro gran amigo Fedex Cavalin, que, bueno, él, ustedes saben, es psicoterapeuta, está relacionado con todo el tema también, como no, de la metafísica, de la espiritualidad, pero ahora como UFO Hunter, podría decir. Bueno, ¿cómo estás, Fede? Bienvenido. Hola Rafa, ¿cómo estás? Sí, bueno, obviamente que abarco, como digo, muchas cosas, me encanta lo holístico, todas las terapias Claro. holísticas y también obviamente lo paranormal, así que compartimos una pasión Cierto, me había que es olvidado también. Claro, lo tienes de, buenos, claro. me encanta, entonces de vez en cuando hago, bueno, de vez en cuando son más las veces que voy, entonces son muchas veces que hago mis salidas y bueno, algo capto. Y con tu blog, pues claro, recuerdo ahí las historias que tenías en el blog. Cuéntame, Fede, ¿cómo es que tú decides ir a radicar, a vivir allá a Capilla del Monte? ¿Por qué? ¿Y qué te está pasando allá también? Bueno, mira, este es un lugar que conozco prácticamente desde adolescente, porque nací en Córdoba capital, entonces está re cerquita, estamos a muy pocos kilómetros, y siempre me llamó la atención, entonces me pasaba que venía acá a Capilla de turista esotérico, diría, porque venía directamente a ver qué sentía, porque en la época que empecé a enterarme de Capilla del Monte, eran los comienzos prácticamente. Entonces, al principio por televisión me enteraba de la huella del pajarillo y de un montón de cosas que estaban pasando, pero obviamente que cuando empecé a crecer de adolescente venía algún que otro fin de semana, entonces ya me atraía mucho. Y después cuando empecé en el 98 con la página Córdoba Paranormal, entonces venía a ver si filmaba algo, porque ahí tenía, me acuerdo, usaba la filmadora de mi padre, una JVC de la vieja, pero nunca captaba nada. Entonces, más que todo era una pasión. Hasta que empecé a venir ya con otra mentalidad y sí, empecé a tener experiencias. Entonces, me pasaba que venía y me faltaba tiempo para recorrer los lugares de acá de la zona. Entonces dije, bueno, en algún momento cuando pueda me voy a vivir a Capilla y bueno, y se dio. Pasaron los años y se dio de que hoy estoy acá viviendo. Y tengo obviamente mucho tiempo, porque a mí me pasaba eso de venir y después recorrí algunos lugares, pero claro, me faltaba el tiempo para recorrer otros. Y siempre decía, uy, ¿cómo no vivo en Capilla para tener ese tiempo de ir a esos otros lugares que por ahí, por esa falta de tiempo, no, uno no puede? Y bueno, Bueno, y ahora sí, viviendo acá, tengo todo el tiempo para ir. solo una pregunta antes de entrar al tema nada más. O sea, Capilla del Monte es muy especial. De repente, bueno, siempre hay gente nueva, ¿no? Que nos ve. Claro, han habido avistamientos, pero ¿tú crees que en todas partes hay avistamientos o Capilla del Monte tiene algo que lo hace diferente, especial, que hace que los fenómenos como Chilca tal vez, ¿no? Que Ujú. en Perú, que bueno, no sé si ahora lo siguen viendo, pero una época el que iba tenía experiencias. Entonces, ¿tú crees que hay lugares más especiales que otros? ¿Capilla del Monte sería uno de esos?
Y este es un gran vórtice energético, entonces es un lugar súper especial. Pero creo que en todos los lugares del mundo prácticamente se ven cosas y de diferentes ramas paranormales, pero acá sí es especial, ya sea por la geografía, por los habitantes que, que estaban acá. Acá es zona de los etnias camiares, los que se conoce como los comechingones, acá cerquita. Entonces, es un lugar ya especial. Y obviamente que acá, cuando vienen las personas, por ahí creen que es un pueblo netamente 100% espiritual, porque bueno, es como un pueblo más de cualquier otro lugar, nada más que la diferencia es que se empezaron a ver luces y se difundieron, se lograron filmar, y obviamente después vino mucha gente y, y es como que todo esto del fenómeno ovnis se hizo más popular, pero acá obviamente que es un lugar sí especial, pero suceden muchas cosas como en otras partes del mundo, nada más que acá como que al tener tantos lugares energéticos cercanos, entonces como que la hace más especial Muy a bien, muy Capilla. bien. Muy bien, Fede. No sé por dónde empezar, creo que tú mejor guíanos porque para darnos la crónica de los avistamientos que has tenido, porque hay imágenes que, bueno, siempre te envían, ¿no? Bueno, los ufólogos nos envían imágenes de ovnis y son interesantes, pero creo que las tuyas ya, yo la verdad no sabría bien cómo explicarlas. Claro, o sea, digamos por ahí alguna podría ser un satélite, por decirte, pero cuando ya ves que está acompañado de otros movimientos y uno se Ujú. pregunta qué cámara has usado, o sea, cómo se ve tan claro. Explícanos un poquito y cómo se van dando, cómo los vas grabando. Cuéntanos un poco esa historia mientras los vamos viendo, los vamos a ir viendo Bárbaro. y ahí Sí, cuéntanos, por favor. utilizo un monocular de visión nocturna que es un infrarrojo, entonces por eso se ven súper bien, súper claros. Entonces, sí, obviamente que cuando filmo uso trípode, porque el que conoce el monocular de visión nocturna no tiene estabilizador. Claro, Entonces, cuando uno filma sin sí. un trípode, se te mueve todo, entonces ¿Y se qué hace marca confuso. es? ¿Es moderno? ¿Es a colores, creo, no? ¿Parece colores o no? Es, es monocular, o sea, el clásico infrarrojo que cuando hay mucha oscuridad no se ve nada, pero cuando hay algo de Ah, luz, sobre todo luz de la ay, ay, luna, ay. es como que también te deja filmar a color, es automático. Ah, mira, ya, ya, ya. Entonces, por eso hay veces que se aprecia el color, es medio Sí. rojizo, medio naranja, y a veces no. A veces cuando voy de noche, o sea, cuando es una noche muy cerrada que no hay luna, sí o sí el monocular te filma en blanco y negro, sería para que se entienda fácil. Entonces, ve la luz uno en blanco y negro, por más que a simple vista la está viendo amarilla, porque hay una de las imágenes que se lo veía bien dorada a esa luz, bien potente, pero en el monocular se la ve blanca, como si fuera un LED gigantesco. Entonces, eso es por la capacidad que tiene el monocular. Y los monoculares de noche filman en SD, que es el formato estándar. No hay monoculares, bueno, hay una rama que son muy caros que filman en HD, pero no hay tanta diferencia porque uno a esa grabación Claro. le puede quitar a lo mejor los puntitos, el ruido blanco y bueno, y con eso ya la, la deja tal cual sería una grabación HD. Pero bueno, en mi caso, lo que hago es filmar, después lo bajo, como el monocular a veces tiene un ruido blanco que es unos puntitos, entonces tengo un programa que le quita los puntitos y así tal cual lo dejo el video. Wow. Y bueno, ya más o menos te entendemos técnicamente. Ahora estás yendo ya a una zona caliente, tienes un buen, digamos, un buen monocular, pero hace falta algo más, yo creo, ¿no? O sea, no es solo eso, porque ya tú has tenido, Sí. no quiero adelantarme, pero has tenido, en el título tal vez está, ¿no? Has tenido ya un encuentro de, no sé, de tercer tipo, o sea, Mira, y ya. acá lo que se hace, por lo menos en mi caso, me gusta hacer los protocolos que son muy parecidos a los CE5. Entonces, llamar el contacto pacífico. Y bueno, voy.
empiezo con los mantras, tengo sonidos. Algunos de los sonidos que tengo son los que utilizan, que es en la nota do mayor. Entonces, es un cuenco. No, y aparte, además de llevar los cuencos, tengo grabaciones con el sonido, la frecuencia do mayor. Entonces, mientras estoy en ese sitio, a veces solo o con gente amiga, medito, obviamente, y me pongo con el cuenco, hago lo del protocolo, y a veces esas luces se acercan, se acercan demasiado o se ven como está en el video. Y obviamente que hay veces que salgo y empiezo a filmar y con el sonido solo vienen o aparecen las luces de repente. Y otras veces no, por eso digo que acá Capilla es un vórtice energético, es muy especial, pero es como en todos lados. Hay veces que el avistamiento puede ser muy fuerte de muchas luces y otras veces más tranquilo y otras veces nada, uno ve más que satélites. Por eso digo que al realizar un protocolo de contacto, uno tiene más chances de que ese contacto se dé y de llamar, entre comillas, a esas luces, a lo que viene. Entonces, bueno, hay un proceso también de muchos años, porque recuerdo que antes, al principio, era algo espontáneo, ¿viste? Iba y por ahí se veía la luz y por ahí no. Me ha pasado de ir acá al dique El Cajón, que es un dique muy lindo de Capilla del Monte, pero esto hace como 8 años atrás, más o menos, 7, 8 años. Y me acuerdo que sobre el dique vi flotar una luz roja bien potente. Y me acuerdo que tenía una cámara que, que hoy se le podría decir de estilo GoPro, pero bueno, en esa época no existían las GoPro, bueno, existían, pero esa es muy vieja que no tenía ni visor. Entonces saqué la cámara, que mi cámara sí tenía un visor, y le había cargado las pilas, recuerdo, a esa cámara, unas horas antes. Entonces cuando veo la luz, intento filmarla y, bueno, le doy al rec para filmar y veo en donde está arriba, en la cámara, bueno, arriba a la derecha, hay una parte en donde te dice el estado de la batería. Y me acuerdo que estaba en verde el 100% y en 5 o 4 segundos, pum, vi que iba bajando, llegó rojo y se me apagó. Y dije, está bien, esto no es para filmar. Bueno, y fue algo bastante llamativo, pero bueno, otras veces, años anteriores, me pasó de poder filmar acá cerca, también pasando en Gamira, una luz. O sea, bueno, era una que después se hicieron dos, que ese video también lo van a poder ver. Y eso fue también provocado, fue un contacto después de unos mantras Nirding, o sea, se dio ese contacto luego de una sesión de mantras en Nirding. Ah, Entonces se genera muchas veces, pero bueno, me ha pasado de ir alguna que otra vez y llevo los mantras, llevo el sonido, medito y no se ve porque no hay actividad. Entonces, siempre digo que a veces no depende de uno, sino también del otro lado, de lo que te claro, quieren mostrar. que estén ahí trabajando por la zona, ya se dan una vueltita a verte. Claro, Pero claro, tú exacto. tienes mucho tiempo, claro, no lo hemos mencionado, pero tienes mucho tiempo. Bueno, es que ya hemos hecho entrevistas contigo, entonces les recomendamos Ujú. vayan a esas entrevistas Vayan. donde tú tienes un trabajo, ¿cómo se podría decir? De interiorización, de meditación, digamos, Ujú, bastante avanzado, ¿no? Por algo también ayudas a otras personas. Tienes un trabajo que ya vienes haciendo de tiempo, entonces es ujú. que es increíble porque, por ejemplo, hay un video que tú muestras, o sea que, claro, podrían ser cosas que pasan en el cielo y a lo mejor ovnis, pero hay uno que es fantástico que ilumina la copa del árbol. Entonces, yo no sé Sí. cómo eso lo podría explicar. Digamos, a veces hay ufólogos, ¿no? Y como debe ser, que no son creyentes, para nada, son muy duros. ¿Cómo Ujú. podría analizarlo un ufólogo así de estos recalcitrantes? Esto, porque realmente se ve que ilumina la copa del árbol, o sea, ya no, es algo muy bajo, y no Sí. parece un dron, ¿no? O sea, realmente no, No. es una esfera que apuntó, o sea, es Ujú. impresionante eso. Y muchos hablan también de estos objetos o estos seres plasmoides de Sí, plasma. sí, sí. Entonces, bueno, uno.
Bueno, Siempre es claro. precavido y dice, acá filmé las luces. Son Hay veces que luces. hay una interacción que se acercan. Recuerdo que unas luces blancas de otro video que van a ver, las luces subían y estaban ahí cerquita, detrás de un árbol. Y Después acá también, en la luz, una luz que es media naranjita, veía que estaba atrás del árbol. Y bueno, en ese caso es como que tengo la mente abierta, filmo y, y lo acepto, ¿viste? O sea, eso que está ahí, digo, bueno, a ver qué es. Pero muchas veces es como que tampoco me pongo a pensar mucho, ¿viste? Bueno, a ver esto, si es una jerarquía, como dicen algunos, si es un objeto volador, ¿viste? De ok. materia. Entonces como que filmo y después, obviamente, que me pongo ahí a intentar saber. Pero muchas veces, siempre digo, en eso soy alguien bastante honesto. Entonces, muchas veces digo, mira, está ahí y no sé qué es lo que es. Es Sé escepticismo, que ¿verdad? Eso apareció también la luz y después se fue. es un sano Entonces, escepticismo, claro, porque estás abierto a, bueno, yo filmo ujú. lo que esté aquí. Obviamente que también he filmado satélites a Obvio. propósito. Entonces veo por ahí, veo un satélite, tengo la aplicación de Stellarium, entonces ahí te va diciendo Claro. si van pasando los satélites. Y hay varias aplicaciones. Después también los O- aviones por FlyRadar 24. Entonces ya hay experiencia. Entonces sé que lo que está ahí no es un avión, no es un satélite, pero después que es, no sé. Porque vos la ves que aparece, se hace grande, se ilumina Sí. mucho y después desaparece. No, la que se Entonces eleva, claro. hay muchas. Pero obviamente que con los años pude identificar. Entonces sé cuando pasa un satélite, porque por lo general siempre tiene una trayectoria lineal y aparte ahora con la tecnología podemos ver a través de una aplicación que es un satélite. Y te dicen todo, viste, lo que están pasando. Entonces cuando es una grabación en el campo, ahí tengo, o sea, en el campo, en lugares donde no llega el internet, ahí ya es la experiencia, viste, que te dice, bueno, eso no es un satélite. Eh, Porque recuerdo que una vez sí. estaba con unas personas, hace no mucho, y de frente se veía una luz que venía. Entonces las personas empezaron a gritar, miren, una nave, pero como estaba ahí al lado de eso, sabía que no era una nave, porque a unos cuantos kilómetros de donde estaba está el aeropuerto. Entonces eso cuando veían que el avión empezaba a descender para llegar al aeropuerto, lo que veían de frente eran unas luces repotentes, pero después sí, cuando pasó cerca de donde estaban esas personas, ya el avión de costado, pudieron darse cuenta que era un avión. Entonces les decía, no, eso es un avión. Pero al principio ellos veían las luces de frente y creían que era una nave. Entonces, en mi caso, he salido tanto, viste, a las sierras, a diferentes lugares que ya me doy cuenta al verlo. Si es un avión, si es un satélite, si es chatarra espacial, porque a Wow. veces muchos de esos UFO flash que le llaman, que pasan así, que uno está mirando el cielo y ve que pasa algo y que no es un cometa, eso le llamaban antes UFO flash porque era un flash Ah, así, algo que... Pero bueno, me ha pasado también de creer que era chatarra espacial y de repente pasa esa cosa y después se movió por un lado y para otro, entonces tenía un movimiento inteligente. Entonces eso ya me da experiencia. Y a veces, a propósito, filmaba un avión, claro. filmaba un satélite y recuerdo que en la época del blog, ahí era obviamente a través de la videocámara. Entonces tenía como una especie de guía para que las personas sepan identificar qué veían. Sobre Claro. todo de día, el reflejo de la lente, el lens flare, viste que cuando uno agarra el celular Ah, y claro. quiere filmar algo frente al sol, se ve un puntito que muchas veces lo confunden con algo. Entonces, bueno, con los años he ido aprendiendo a saber qué es lo que es y qué no. Sí, Entonces, cuando veo ajá. algo que se mueve de manera inexplicable, no puedo decir es una nave de Erx
o es una nave de otro lado, de otro lugar, porque no sé, salvo que uno ya tenga una conexión telepática, como me ha pasado, pero muy pocas veces. Entonces, Eso te iba a preguntar justo, por eso te quería preguntar. Te lo pregunto y me respondes. O sea, hay conexiones telepáticas, tanto, o sea, tanto en sueños, corazonadas, telepatía ujú. pura. ¿Hay algo en estos videos previo o fue directamente algo de UFO Hunter de primer nivel de, de que agarras la cámara o ha habido algo más? Y depende, en algunos sí, me acuerdo que en algunos sí fue después de una meditación. Igual siempre se lo genera, siempre voy a tener o el sonido, esta frecuencia en la nota do mayor, o voy a tener algún mantra. A mí me gusta, mientras estoy en estos lugares, mantrear y también tener los mantras de Ángel Cristo Acoglanis, de Juan Ah, Mengarelli. wow. Entonces tengo los mantras En o tengo el Irzin. Sol Insala Ra, que es un excelente llamador. ¿Cuál? Entonces tengo algunos ¿El sol mantras qué? llamadores. ¿Sol El Ra? Solin Sala Ra es un Solin Sala mantra. Ra. ¿Y Solin Sala cómo se Ra mantraliza? es Solin Sala Solin Ra. Sala Ra, que A es un largo. mantra gnóstico. No Wow. soy practicante de la gnosis, pero Hay que sé usar y todo lo que esté a la reconozco mano. Sí. que ese mantra sirve. Sirve mucho para atraer a las naves. Entonces tengo, bueno, obviamente, un equipo y a otra persona le he pasado también esos sonidos. Entonces siempre voy a tener Wow. algo, pero me ha pasado de salir y no tener, no haber prendido el reproductor con ese mantra. Y se han visto igual. Y otras veces he tenido los mantras y la actividad estuvo muy tranquila. Por eso digo que Capilla del Monte, obviamente que es un centro energético, uno de los más importantes a nivel mundial. Pero hay personas que vienen creyendo que Capilla del Monte fue fundado por personas espirituales y en realidad era un pueblo como puede ser cualquier pueblo del mundo, nada más que la diferencia es que acá han venido personas que le gusta el esoterismo, le gusta todo el fenómeno ovni, le gusta la metafísica, todo lo holístico. Entonces hay personas espirituales, pero también hay personas eh, que, que le gusta solamente el fenómeno ovni o lo paranormal. Y hay otras personas que no les gusta ni lo metafísico ni lo paranormal de ningún aspecto, de ninguna línea, ni le gusta lo que tiene que ver acá con las terapias holísticas. Entonces, hay de todo. No es a lo mejor como el pueblo ese que está cerca, en la base del Monte Shasta o en Sedona, allá Arizona, que son pueblos que Sí. fueron creados o ya estaban de antes, pero hay una visión de decir, bueno, este pueblo lo orientemos para que sea 100% de personas Claro. espirituales o holísticas. Entonces, bueno, acá no. Entonces, por eso, por ahí, alguien puede venir acá con mucha expectativa y no ver nada. Y otros vienen con cero expectativa y se ven todo. Entonces, por eso digo que a mí me gusta siempre equilibrar un poquito entre la expectativa y lo que realmente pasa. Pero bueno, sé que, sobre todo acá en este lugar, si uno viene con sonidos, como puede ser este en la nota 2, puede venir también con mantras, entonces va a tener más chances de ver o de sentir. Porque a veces también no es todo de ver. Por eso me ha pasado de que he Mm, estado en un lugar ahí en la montaña o al lado de un arroyo de día y sentir mucho la presencia de los elementales y no verlos. O estar de noche y sentir que hay algo ahí y en cuanto a luces está muy tranquilo, pero sentís los ruidos de que algo anda por ahí. Entonces por eso digo que también es muy de sentir y es importante, por lo menos en mi caso, tomarse un tiempito para meditar. Que la meditación en realidad a las personas les sirve para relajarse, porque si la persona no está relajada y de repente se te aparece un ser, puede salir corriendo la persona. ¿Entendés? Si no está preparada. En cambio, si está relajada, ya está en estado alfa, entonces si aparece algo
está más abierta y no se asusta porque está calmada. Entonces puede tener ahí una interacción con eso que está viendo. Por Pero, eso pero, digo tam- que es sí, mucho de ver, pero también de sentir. pero también por eso mismo, el sentir, hay gente que dice, tengo, y como tú, y creo que me ha pasado a mí y a algunos UFO hunters, se puede decir que ya, voy a vigilar esta zona o sientes que algo pasa por ahí, pones la Ah, cámara claro, un rato, porque el cielo es muy grande, entonces, exacto. ¿cuál es la técnica por ejemplo, grabar algo? O sea, no puedes estar en 360 todo el tiempo, aquí, 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 Sí. desordenadamente, ¿no? Porque no Ujú, grabarías nada. Es como que hay una intuición de que este es el cuadrante que vigilaré hoy, ¿no? Entonces, creo que ahí hay ujú. también algo de, como que sientes, no sé si es telepatía, algo psíquico por lo menos, ¿no? O sea, ¿te ha pasado eso también? Sí, es que aparte eso forma parte de la percepción psíquica de cada uno. Entonces, uno, por más que a lo mejor no tiene tan desarrollado la telepatía, porque he conocido ufólogos que cero meditación, pero inconscientemente tienen una intuición súper potente. Y eso es una percepción psíquica, es una capacidad psíquica nada más que diferente. Porque todo el mundo por ahí cree que las conexiones son telepáticas, pero también están las conexiones a través de lo que siente, de las corazonadas, de la intuición. Entonces uno, viste, dice, bueno, a ver, quiero mirar más para allá, y por más que no recibió algo telepático, una orden telepática de mirar para allá, la persona intuye. Y eso es por las conexiones álmicas que tienen todos, todas las tienen, nada más que algunos, ya sea por la confianza que tienen o también por l- las, la menor cantidad de miedos posible que tiene la persona, porque cuando una persona tiene miedos, como que un miedo inconsciente es como que ese contacto, no sé si se va a dar tan fuerte. En Ujú. algunos casos sí. Pero bueno, hablando, digo yo, del tema de los que filman. Sé cuando la persona, mientras menos miedo tiene, entonces más posibilidades tiene de ver. Porque inconscientemente. Pero bueno, volviendo al tema de las conexiones psíquicas, siempre uno tiene que confiar en la intuición, en esas corazonadas. Por eso hay ufólogos que tienen más contacto que otros. Y no estar cerrado, que eso es fundamental, no estar cerrado a que existe vida en otra dimensión, en una realidad paralela. Estar abierto a todo, porque mientras más abierto está, más chance tiene de filmar o contactar. Por Muy bien. eso Sí. siempre digo que es importante. Sí, 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 claro que sí. Ahora sí, cuéntame, por favor, Fede, ¿cómo fue esto ya del Apuniano? Porque ya estamos ya hablando de cosas ya mayores. Ya esto es algo, cuando tú me Sí. mandaste lo del Apuniano, yo dije, previo a ver tus videos, dije, Dios mío, ya qué está pasando ahí. Y también porque los apunianos no sé hasta qué punto son tan recurrentes en ese lugar y son más de como que de la cultura popular de Perú. Lo hemos Ujú. visto con los especiales de History, de lo que han hablado en Ecuador y bueno, ahora recién se está conociendo con más fuerza lo de los apunianos, pero claro, Ricardo González ha hecho una gran difusión también del tema. No sabía que también se aparecían ahí, pero ¿cómo es que se da tu experiencia ya con este apuniano, con estas luces verdes también fantásticas que nos estás mostrando? Y esto fue también inesperado porque, bueno, obviamente Ricardo, Sixto Paz, bueno, y un montón de personas de allá de Perú difunden. Entonces, bueno, en mi caso también creía que era algo de allá. Pero lo del contacto empezó después de una meditación, porque la primera vez que se me presentó uno fue a través de una meditación. Que acá te lo tengo anotado, porque obviamente que conecté con un apuniano que el nombre era Aita, A y latina T A. Entonces, acá sí, en este caso, era un ser que parecía humano, obviamente nórdico, porque sabía de la existencia de los apunianos, cómo era físicamente, pero bueno, una cosa es saber, viste, por alguna información que dio Sicto, Ricardo u otras personas, y otra, ya tener un contacto a través de una meditación fue muy fuerte. Entonces, la primera vez fue a través un ser que se presentó y me decía que se llamaba Aita, A-I-T-A. Y me decía que él estaba en una base que se llama Antar, A-N-T-A-R. Antar, que es una base puniana que está en la cuarta dimensión y que para acceder a esa base hay que estar
en el norte de Perú, o sea, las entradas, me decían que están lo que sería en el norte de Argentina, en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile. Entonces, ya de entrada me sorprendió eso. Entonces le empezaba a preguntar a través de la meditación telepáticamente cómo era esa base y me la describió y algo me mostró. Me decía que había 18 domos gigantescos, obviamente que como es la cuarta dimensión, es otra tecnología, hay sistemas en ese lugar de comunicación universal. Y bueno, me empezó a hablar todo eso. Entonces para mí fue, para ese momento, fue algo súper extraño, porque digo, pero ¿cómo? ¿En qué momento, cómo hice para conectar con un apuniano? Pero este ser está en esa base que dije, que se llama Antar, que las puertas a esa base están, como dije, en el norte de lo que es Argentina, en el norte de Chile, en lo que es Bolivia y en lo que es Perú. Entonces, bueno, eso quedó como una experiencia de meditación fuerte, muy real. Obviamente que siempre, cada vez que recibo algún tipo de información, anoto todo. Pero bueno, es como que me había olvidado de esa experiencia, porque fue hace unos cuantos años atrás, tampoco tanto, pero por lo menos 2 o 3 años fue. Entonces, con un amigo, Horacio, dijimos, bueno, vamos allá a lo que es Ongamira, pasando Ongamira, que se conoce la zona como Puerta del Cielo. Entonces fuimos a hacer avistaje como cualquier noche que fuimos a ese lugar, otro lugar, o sea, como cualquier noche normal de avistaje.